Bueno, el día de hoy tenemos a Irving Enrique Soberano González, de la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que nos va a hablar sobre P extensiones relativas mínimas. Ok, bueno, gracias. Bien, les voy a hablar de lo que estoy haciendo con el doctor Yasser, el doctor Reinaldo y el doctor Gerardo. Esta ya es la segunda parte de mi trabajo de doctorado. Y entonces vamos a ir pasando a lo que son los antecedentes. ¿Vale? Vamos para atrás. Ok, bueno. Entonces, como antecedentes tenemos lo siguiente. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de los pelímites. Es una noción bastante bonita. Tiene que ver algo como lo del punto de acumulación. Dado un espacio topológico y una sucesión de conjuntos de X, entonces diremos que un puntito X es pelímite de esta, donde la P es un ultrafiltro libre de beta omega. Si para cada abierto, cada vecindad de este punto, este conjunto está en el ultrafiltro. Entonces, la noción de pelímite es una noción más fuerte que la de punto de acumulación. Bueno, entonces estos son nuestros antecedentes y aquí tenemos lo siguiente. Q, diremos que Q es una propiedad de extensión de Tícono, si es una propiedad que se hereda cerrados, es productiva y todo espacio compacto tiene Q. Bueno, un ejemplo rápidamente de una propiedad de extensión de Tícono, pues es la compacidad. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de propiedades de extensión de Tícono. La P-compacidad, un espacio es P compacto si toda sucesión tiene P límite. Un espacio es ultra compacto si es Q compacto para toda Q. Un espacio es omega acotado si la clausura de cualquier conjunto numerable es compacta y es omega hiperacotado si la clausura de una unión numerable de compactos es compacta. Cada una de estas propiedades es una propiedad de extensión de Tícono. Bueno, digamos, y a grandes rasgos, estas propiedades que les acabo de mencionar, estas cuatro, pues están entre la compacidad y la compacidad numerable. Y tienen estas implicaciones. Ya se ha probado en la literatura que estas flechas no son reversibles. Hay contraejemplos para cada uno de ellas. Bueno, entonces yo desde la maestría me enfoqué a las cosas relativas, a las propiedades relativas. Y entonces una de las primeras propiedades que empecé a estudiar desde la maestría fue la compacidad relativa dada por Archangelski. Entonces, como ustedes pueden observar, si tenemos una cubierta abierta gamma del espacio X, lo que hacemos es extraer una subfamilia finita tal que ya esté contenido en la familia finita. Cuando hablamos de versiones relativas como esta, lo que nos interesa es el subespacio Y dentro del espacio X. Y como pueden observar, esta definición pues es una definición, digamos, parecida a la compacidad original. Bueno, entonces, como a mí me gustan las cosas relativas, empecé a definir versiones relativas para las propiedades que les mostré antes, P compacidad, ultracompacidad y las otras dos. Como ustedes pueden observar ahí, las definiciones pues son básicamente similares a las anteriores, solamente que nos centramos, como ya les mencioné, en Y, pero dentro del espacio X. Algo curioso que encontramos, así les comento rápidamente, es que ya el diagrama que teníamos antes venía así. Perdón, a ver, compacto implica un medio preacotado, este implica esta y este implica esta.
Lo que nosotros encontramos de una manera curiosa fue que la compacto relativa de Ángel Skin no necesariamente implica esto. Y eso es algo pues, bastante interesante porque uno pensaría que en las relativas tienes un comportamiento parecido a las originales. Y eso es algo pues interesante que encontramos. Y bueno, ya teniendo las nociones relativas, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué puedes hacer con eso? Recuerdo que justamente Yasser a principios de este año me decía, bueno, tienes todas estas relativas, ¿qué puedes hacer más? Y estuve pensando y dije, bueno, tomemos un espacio Tikhonov. Entonces tenemos su compactación de Stonecheck y defino este conjunto. El conjunto de los zetas tales que X está contenido en Z y X tiene P en Z, donde P es cualquier de las versiones relativas que ya vimos. Entonces, como era de esperarse, cuando yo intercepto todos estos zetas, resulta ser que X va a tener la propiedad relativa en la intersección. Entonces tengo como un elemento minimal. A ese elemento le llamo la P extensión relativa mínima. Y como que uno dice, bueno, pues, ¿y ahora qué más puede sacarle a eso? Bueno, entonces, si a este espacio le saqué su P extensión relativa mínima, como que uno puede preguntar, bueno, ¿y por qué no le sacas ahora a este su P extensión relativa mínima? Eso me llevó a lo siguiente, a definir en el nivel cero X para un sucesor, pues el RP del anterior, y para un ordinal límite, el RP de la unión de los anteriores. Bueno, entonces tenemos así como que RPs para cada ordinal. Bueno, resulta ser lo siguiente. Porter y Woods, ellos encontraron el beta P. Beta P de X es la mínima, el mínimo espacio dentro de la compactación de Stonecheck que tiene P. Por ejemplo, en el caso de la P compacidad, este es el mínimo espacio que contiene a X dentro de la compactación de Stonecheck que es P compacto. Entonces, nuestros RP alfas resulta ser que están contenidos en este, pero por construcción estos van creciendo. Y entonces, si van creciendo y tienen una tapa arriba, entonces uno está tentado a decir, bueno, como que habrá uno, cuando tú iteres, que le va a pegar al beta P. Y entonces, pues si hay uno, puede haber varios. Pero entonces, por el principio del buen orden, en los ordinales tomamos el primero y lo definimos así. Sigma P de X es un índice. Bueno, en principio de cuentas, para propiedades como la compacidad o la omega acotación, resulta ser que el RP o es X o es beta P de X. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el índice o es cero o es uno. Entonces, para la propiedad de para la propiedad de compacidad, perdón, el índice es cero o es uno. Y de manera general, pues también va a suceder para el hiperespacio de compactos y para el hiperespacio de cerrados. También probamos que el hiperespacio de finitos, todos estos hiperespacios yo los veo con la topología de Vietoris. Este siempre es uno. Estos pueden ser cero, si y solo si este es compacto. Si no es compacto, entonces es uno. Bueno, en el caso de la omega cotación, pues igual, el índice es 0 o 1, solamente que aquí los que siempre son iguales es el de X y el de su hiperespacio de cerrados. En el caso de los finitos, pues ese igual siempre es 1. Bueno, en el caso de la omega cotación, pues igual, el índice es 0 o 1, solamente que aquí los que siempre son iguales es el de X y el de su hiperespacio de cerrados. En el caso de este de los finitos, pues ese igual siempre es 1. Bueno, en el caso de este de los finitos, pues ese igual siempre es 1.
Eso fue a grandes rasgos. Yo entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿qué podemos sacar más acerca de este índice? Y uno está siempre también con la idea de, bueno, si tú le estás asignando a un número, a un espacio, un número, como que uno pensaría que cualquier subespacio debe tener un número más chico. Pues resulta ser que cuando es cerrado y C estrella encajado, el subespacio en el espacio, ahí sí, el número de Y es menor o igual que el número de X. Pero resulta ser que, aunque sea cerrado, solamente, no necesariamente vamos a tener que el índice para P de Y es menor o igual que el índice para P de X. Hay contraejemplos donde este es mayor estricto que este. De igual forma, si Y es denso y C estrella encajado en X, también sucede que puede haber espacios, perdón, subespacios Y, donde este índice sea mayor que este. Entonces es algo bastante curioso. No todos los subespacios van a tener un índice menor que el espacio más grande. Bueno, otra cosa que encontramos es que el índice del duplicado de Alexandrov es igual al índice del espacio. Entonces eso es algo bastante bonito. Y pues en el caso de una suma finita de espacios Tikhonov, el índice de la suma pues es el índice, el máximo de los índices. En el caso del producto tenemos que pedir una condición que es esta, que el producto sea pseudo compacto. Entonces, cuando tenemos esta condición, entonces el índice del producto es el máximo de los índices. Y como un corolario de este, obtenemos que el índice de x a la n, pues es igual al índice de x. Bien, y lo último que estuvimos viendo, porque sí hay algunas preguntas muy complicadas, pues es este es el conjunto de todos los elementos de CL de X que tienen cardinalidad a lo más n. Este vive dentro del hiperespacio de cerrados. Resulta ser que cuando xn es pseudo compacto, entonces el sigma p de x es igual al sigma p de f a la n de x. Entonces podemos determinar el índice de este en función del índice de este. Entonces, como un comentario, así rápidamente, yo les mostré para el caso de compacidad y, omega rotación, que el índice siempre está aquí. Eh, perdón. Es aquí, ¿no? Sí, sí, nada más un comentario final, ya. O sea, aquí queda fácil. El índice es 0 o es 1. Ahora, en el caso de la P compacidad, se sabe por la construcción que hizo el doctor Salvador y también el doctor Yasser, que el índice para P compacidad de un espacio siempre es menor o igual que omega 1. No puedes pasarte más de omega 1. Y nosotros lo que nos preguntamos es lo siguiente. Para cada alfa que esté aquí, existe un X tal que sigma P de X es alfa. Esa es una pregunta bastante compleja. Para cero, 1 y omega 1 ya está. 0, cualquier espacio P compacto. 1, la plancha de Tikhonov en un punto.
y omega uno pues omega. Pero igual, pues para los otros números, para los otros que están antes de omega uno no se sabe si existirá un espacio tal que su sigma p, en el caso de la p compacidad, sea igual al alfa. Esa es una. En el caso de la omega hiperacotación es más, igual también hay una pregunta complicada. De entrada, acabo de probar que si X es discreto, pues es el sigma P de X, pues sí está entre 0 y 1, pero fuera de los discretos no se sabe. Y lo curioso es, al menos en ese caso de allá, sabemos que no puedes pasar omega uno. La pregunta es si existirá un gamma tal que sigma P de X, para la omega hiperacotación, sea igual, sea menor o igual que este, o sea que este acote a todos. Y eso es a grandes rasgos para X. Hay otras preguntas muy complicadas también, como la siguiente. ¿Cuándo, en caso general, vamos a tener que el sigma p de X es igual al sigma p de su hiperespacio de cerrados? Para estas dos que están ahí, ya está resuelto, pero para estas de acá es complicado todavía. Eh, y pues también ahora que estuve hoy, que estuve con el doctor Salvador, igual hay unas generalizaciones que creo que se van a poder hacer con este número. Entonces, si este número es lo que pudimos encontrar y estamos pues a ver que podamos encontrar algunos resultados interesantes para que pueda ser enviado a una revista. Y bueno, esto sería por mi parte. Eso es por mi parte. ¿Tiene preguntas? ¿Qué significa que seas estrella encajada? Y sí, estoy encajado que cualquier función de L en 0,1 se extienda. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? En tus diagramas habías dado cómo está relacionado a la compacidad, Sí. la computación y todo lo demás. ¿Tienes algún ejemplo de por qué el regreso ya no, o sea, por qué no son equivalentes? Estas. Ajá, ya sea esa o la primer diagrama. Bueno, es que en este caso, Ajá, eso. todos estos ya están en la literatura, o sea, ya están demostrados. Salvador en un artículo demostró un número realmente compacto que no es P compacto para ninguna P. Mm, Por ejemplo, eh, omega uno, el ordinal omega uno, es un omega hiperacotado que no es compacto. ya. En el caso de omega acotado está el sigma 2 a la omega uno, el sigma producto de 2 a la omega uno. Ese se prueba que es omega acotado, pero no omega hiperacotado. Y por ejemplo, no les mencioné, pero estas dos propiedades en espacios Tikhonov son equivalentes. Ok, gracias. Así. Dices que si X es discreto, entonces el sigma P es En 0 el- o 1. Ajá, sí, es el que acabo de revisar ayer con Reinaldo y parece que la demostración sí está bien, pero en el caso general está complicado. Ok, pero ¿hay como alguna condición para que sea 0 o para que sea 1? Bueno, básicamente
Estas que están aquí entre 0 y 1 y esta parte, lo que te dice es lo siguiente. Es cero si el espacio tiene la propiedad P. O sea, si sigma P de X es cero, es porque tu espacio es compacto o mega acotado o mega hiperacotado. Pero si no lo es, entonces es único. ¿Sí? Eh, ¿Y no tienes formas de comparar las sigmas P con la cadenita? Eso es lo que estoy también pensando. Pero eh, hay, todavía como no tenemos estas y estas, como que no podemos decidir qué, porque si algún día también lo pensé, porque estas, por ejemplo, como se están implicando, a mí me hubiera gustado decir, si P implica Q, pues me gustaría decir que el sigma Q o el sigma P, no sé, por ejemplo, pudiera ser así. Ajá, o al revés, para todo espacio tipo, no, pero no, sí me hubiera gustado también, y realmente, pues todavía igual no sé si se pueda dar, o por lo menos para ciertas clases de espacios, que pueda funcionar un teorema así. Otros. Yo ya no vi. Sí, sí has estudiado algunos otros hiperespacios. Pues hasta ahorita solamente estoy en el de compactos, cerrados y finitos. Pues sí, eh, pero sí hay, este índice se puede ir hacia otros espacios o hiperespacios también. Por ejemplo, ya se estudia lo que es el hiperespacio de sucesiones convergentes. Eso también ahí no sé cómo se comportará Sí, se ve que también y tendrá mucha cola por ahí. Es el producto Salvador. ¿Vale? El hiperespacio de sucesión. Sí, Salvador fue uno de los que lo introdujo. Ya se ha estado trabajando mucho en eso. Recientemente todavía igual creo que va a publicar algunas cosas de eso. Y sí, también es complejo la parte que hacen ahí. Muy bien. Entonces, le agradecemos de nuevo.